La Navidad, una celebración de todos los tiempos. Diga conmigo, la Navidad es una celebración de todos los tiempos. Y déjeme decirle, cuando yo digo de todos los tiempos, no estoy refiriéndome en el cronos de simplemente el año. Porque automáticamente nuestra mente se organiza pensando cronológicamente en el tiempo que estamos viviendo. Pero cuando nosotros decimos que la Navidad es una celebración, quiero utilizar una palabra que es griega, que se dice kairos, que es el tiempo de Dios. Y la Navidad es mucho más allá de los regalos, de las comidas ricas, de las tantas canciones, del compartir familiar. Y eso es lo que yo quiero impartirles y transferirles hoy. Porque si nosotros somos proactivos en la celebración de la Navidad, hoy 24 y mañana 25, usted va a experimentar la gloria del Señor en su vida, en su familia, siempre. ¿Oyó eso? Hay 5 eventos que definieron la celebración de la Navidad. Número 1, los sabios que activaron el mover profético. Muy interesante. Número 2, los pastores que se unieron al cielo en adoración. Número 3, la fe de José, que bendijo a toda su generación. Número 4, la fe de María, que le dio nombre a ella, le puso un nombre, le dio un nombre en el cielo y en la tierra. Y la venida, obviamente, de Jesús, que trajo salvación a la humanidad. Vamos a comenzar con número 1. Yo he estado compartiendo los viernes de poder, parte de estos temas, porque esta Navidad para mí ha sido un tiempo de mucha revelación, de mucho descubrimiento. Imagínense, yo llevo más de 50 años en el Evangelio. Tengo 51. Contando cada Navidad en Cristo Jesús. Sí, gracias. Oiga, pero ustedes no estén diciendo que yo estoy viejo, ¿ok? Ligeramente usado. Apenas soy un joven con mucha experiencia. Así decía un tío mío. Un joven con mucha experiencia. Bueno, dejemos el tema de mí. Pero más de 50 años que conozco a Jesús. Más de 50 años que llevo leyendo y releyendo y predicando y estudiando todos los pasajes bíblicos de la Navidad. Pero esta ha sido la Navidad que he descubierto tantas y tantas cosas. ¿Saben por qué? Aprendan esto. ¿Están listos? En la medida que usted crece en la fe, en la medida que usted cruza ríos, mares, y llega al otro lado por fe en los retos de la vida, en las circunstancias que estás viviendo, en el momento preciso que estás viviendo. Cuando tú creces en la fe, se te abren los ojos y empiezas a descubrir cosas maravillosas en la palabra que no la había visto antes. Por eso la palabra es espíritu y vida. Y en la medida que creces en la fe, más descubres los misterios del reino. Más descubres la riqueza de la palabra. Más descubres para más seguir descubriendo. ¿Estás conmigo? Entonces, esta etapa de nuestra vida ha sido una etapa de crecimiento en la fe de una manera muy profunda. No por la edad, sino porque nos hemos atrevido a cruzar momentos de reto en nuestra vida. Compartiendo con Dani, el jueves estábamos hablando
Y yo le decía, el momento más grande que yo descubrí es que la fe es lo que te permite entrar en el reposo de Dios. Es sencillo. La fe es lo que te permite entrar en el reposo de Dios. Entrar en el reposo de Dios es que descansas. Descansas. No tienes afán, no tienes ansiedad, no te da la depresión, no te coge el pánico. ¿Saben por qué es sencillo? Dios tiene control. Simple, simple. Dios, o sea, yo siento, la mariposa, siento el nerviosismo, lo sentía viniendo para acá. Porque hoy mismo nosotros aquí en esta actividad llamada la celebración, muchos de nuestros líderes que trabajan fuertemente en todo lo que es la preparación no están aquí. Y yo decía, ¿cómo va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo lo vamos a lograr todo? O sea, uno siempre tiene esa, ¿qué va a pasar? ¿Será? Dios tiene control. Dios tiene control. Siempre el susto está. Siempre ¿qué va a pasar? Siempre está. Eso es parte de ser nosotros seres humanos. Pero no cruzamos el miedo, el susto, el pánico, porque estamos descansando. La fe te mueve al reposo, al descanso. Esa es la clave. Esa es la clave, no importa. Tengas las condiciones hoy. No importa tú tengas condiciones o no tengas condiciones para poder pasar la Navidad, tengas dinero o no tengas dinero. No importa la crisis, no importa la situación. La Navidad no es lo que el comercio te ha dicho que es la Navidad. La Navidad es disfrutar, ser feliz, porque Dios está en control. Porque Él ya nos dio un Salvador. Porque Él nos abrió el camino. Porque Él ya proveyó todo lo que te hace falta. Porque Él tiene toda la capacidad y Él te ama y es tu papá. Y es un papá bueno. Más bueno que los padres nuestros. Ok, el primer punto en la Navidad. Algo importante que entonces nosotros tomamos en la revelación de la palabra y la activamos. Diga conmigo, activar. O sea, tú vas a activar hoy y mañana lo que los magos, los reyes magos, los sabios del oriente activaron, que fue el mover profético. Vamos a leer la palabra. Mateo 2, 1 al 12. ¿Listos? Jesús, vamos a leer hoy la Navidad completa en los evangelios, ¿ok? Hoy les voy a dar toda la palabra de la Navidad. Mateo 2, el 1 al 12 dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Ellos le contestan, en Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y miren, interesante, ¿ok? ¿Qué está pasando? Esa pregunta automáticamente movió a los religiosos a recordar una profecía que si no hubiera sido porque ellos preguntaron, no la hubieran dicho. O sea, la pregunta de estos sabios levanta una palabra profética y dice, verso 6, comienzan a citar, y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel.
Fíjense esa palabra profética, dicha cientos de años antes de ese día. Preguntar activa obligó a que los que se supone que estuvieran pendientes de la venida del Mesías, del Cristo, se supone que ellos fuesen quienes estuviesen moviendo al pueblo hacia la venida de Jesús. Por eso estaban los manuscritos proféticos, para que ellos levantaran la palabra y la activaran, porque la palabra se activa. Hello. Cuando usted levanta la palabra, activa la palabra. Recuerden lo que les he dicho, es la Biblia. La palabra de Dios es espíritu y vida. Un libro cerrado no funciona. La Biblia cerrada no funciona. Funciona cuando usted la activa. Y así comenzó a activarse. Dice que cuando vieron la estrella, el verso 10, cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño, que no regresaran a Herodes. Fíjense la aportación de estos magos, magais, que es la palabra en griego, en la Navidad. Es la aportación del mover profético. Interesantemente, ellos vienen de una región de donde era Babilonia. Y cuando nosotros hablamos de Babilonia, estamos hablando de un gran profeta llamado, hermoso nombre, Daniel. Yo soy de los que amo mi nombre. Mi abuela fue la que le pidió a mis padres que me pusieran Daniel por el profeta Daniel. Mi abuela era profeta sin saberlo, porque al querer llamarme como el profeta de Daniel, ya estableció, ya estampó, ya selló mi vida. Por favor, no le pongan a sus hijos nombres medio raros y nombres negativos. Piense, yo me acuerdo cuando nosotros le íbamos poniendo nombre a nuestros hijos, buscábamos el significado del nombre. Y cada uno de nuestros hijos tiene un significado y tiene un propósito profético. Pero ese no es el tema. Entonces estos hombres sabios son una generación, ¿ok? Una generación en un presente que heredaron de sus padres, de los antepasados, lo que el profeta Daniel había establecido. Era una línea profética. Es interesante que no eran judíos. Ellos mismos representan lo que Dios estableció cuando le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones. La bendición no era únicamente para el pueblo de Israel, era para todas las naciones. El pueblo de Israel se supone que fuese el instrumento de dar a conocer al Dios Todopoderoso. Entonces, estos sabios son ese grupo gentil que, a pesar de que no estaban dentro en el contexto del pueblo de Israel, ellos estaban pendientes de la venida del Salvador, de la venida del Mesías. Estuvieron pasándolo generacionalmente, porque cuando tú crees en algo, tú estás estableciendo no solamente una bendición para tu vida personal, no solamente estás estableciendo una bendición para tu casa, sino para tus generaciones. Cuando ustedes se reúnen en Navidad,
Cuando ustedes se reúnen en Navidad, ¿qué hacen? Tiene que ser un mover profético. Mi esposa y yo decidimos que los regalos tenían que ser un mover profético. No voy a entrar en el detalle qué significó el oro, la mirra, el incienso. Les invito a que busquen cuando yo enseñé sobre ese tema en un viernes de poder. Pero para nosotros, que nuestros hijos entendieran, vieran, vivieran, ¿vieron las tres palabras? Que la bendición que ellos reciben viene de Dios. Que un regalo que sus padres le dan es porque sus padres son provistos, bendecidos por el Dios Todopoderoso. Y que sus padres viven bajo la promesa del Señor y su palabra. Nosotros nunca vivimos una vida de millonarios, porque la gente piensa que solo los millonarios son los que tienen abundancia para dar. No, eso es mentira. Nuestros hijos pueden decir, los cuatro están aquí ahora mismo. Les pueden decir si les faltó regalo en Navidad. Y aunque Dani bromea que siempre recibió una bola de básquet, no dijo que todos los años la botaba. Le gustaba el básquet un montón. Es una forma, ¿por qué? Porque tú le das a tus hijos lo que les gusta. Lo van a disfrutar. Y nosotros en los momentos más difíciles, nunca ellos se dieron cuenta que estábamos viviendo un momento difícil, porque nunca fuimos padres quejándonos. ¡Ay, estamos mal! ¡No hay dinero! Por eso contradice lo que creemos. Sí hay dinero. Sí hay provisión. Sí hay bendición. Lo que es, hay que ser creativo y creer. Y me acuerdo cuando la pastora en los tiempos más difíciles, ella hacía artesanía. Ella siempre hacía unas cobijas de Navidad para vender, o los wreaths, ¿cómo se dicen en español? Las coronas. Hacía muchísima artesanía de Navidad. Llegamos a ir a lugares donde iban grupos, gente a vender sus cosas y vendíamos. ¿Quién dijo que no tenemos? Lo estás diciendo tú, lo estás estableciendo tú. Este tiempo es un tiempo donde establecemos el mover profético. ¿Qué es el mover profético? Que lo que Dios prometió se va a cumplir. Ese es el mover profético. Que yo encuentro una palabra que dice que me va a suplir todo lo que me hace falta, y yo entonces actúo esa palabra. La declaro y la muevo. Entonces, ni un solo año en nuestros 43 años de casado, 44 cumplimos ahora el 29 de diciembre. Hoy veníamos porque el cuñado mío, bueno, mi cuñada y mi concuñado están cumpliendo 50 años de casado. Y yo le pregunté la edad, y ellos tienen más o menos la edad mía. Y yo, wow, 44 nosotros y ellos 50. ¿Será que yo me casé viejo? Yo tenía 25 años. Y le dije cuando veníamos, nos quedan 6 años. 6 años para cumplir 50. Y yo empecé a sumar. Tanto más tanto, voy a tener tanto. Siempre me animo, porque mi papá a los 80 y pico era muy saludable, muy fuerte. Y yo siempre he dicho, proféticamente hablando, voy a pasar los 100 años en salud, en fuerza y predicando el evangelio. El mover profético debe estar en tu casa el 24 y el 25. Tienes que declarar, tienes que establecer. Si estás criando, comienza a hablarle a tus hijos. Establece la palabra cuando se reúnan.
y vívelo y experiméntalo. Segundo, en la Navidad hay cielos abiertos. En la Navidad debes de tener cielos abiertos en tu casa. Fíjense la palabra del mover con los pastores. Lucas 2, 8 al 20. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente, diga conmigo, de repente, apareció entre ellos un ángel del Señor. ¿Y qué pasó? El resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Wow. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y creo que no lo imité tan bien como él lo hizo. Porque él estaba dando la noticia más grande, más extraordinaria, más poderosa. Y lo estaba diciendo con signo de exclamación. Quiere decir que ese ángel estaba brincando, estaba celebrando, estaba alegre, estaba feliz de lo que tanto estaban esperando que sucediera. Viendo cómo el Padre y el Hijo se estaban moviendo para la salvación de la humanidad. Fueron testigos de todo lo que estaba sucediendo. Eran los testigos detrás de la cortina, viendo cómo se estaba desarrollando todo el movimiento extraordinario de la salvación del mundo. Entonces, ¿cómo iba a dar un anuncio? Si no era con una alegría y un gozo. Ya sabe cómo debe estar en Navidad, ¿verdad? Suelta esa cara de camión estancado, por favor. Decimos, deja de tener esa cara de bulldog. Y lo reconocerán por lo siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre. De pronto, diga de pronto, de momento fue de repente. O sea, del de repente hay un de pronto. Hello, de un de repente que pasa en tu vida. Dios entonces trae un de pronto, inmediatamente. Se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos a quienes Dios se complace. Ahora usted imagínese, la noche se pone clara, se pone de día, porque siempre cuando hay luz, las tinieblas se van automáticamente. Un ángel. Y de momento hay un ángel, hay luz. Y de momento el cielo completo, a la vista de ellos, se llena de ángeles. Porque hay millones de billones de ángeles. Hello. Hay millones de billones de ángeles. Hello. Hay millones de billones de ángeles. Y dice que fue una inmensa multitud. Wow. Cuando los ángeles se regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y ahí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho.
Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, o sea, no se fueron de vacaciones. No dejaron su trabajo, no renunciaron. Ya de ahora en adelante no trabajamos más. Ya encontramos al Mesías, vamos a cruzarnos de brazos y a disfrutar de la vida. Vamos a hacer la Navidad todo el tiempo. No, regresaron a trabajar. Glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Miren, 24 y 25 es un tiempo de adoración. ¿A quién? No al bebecito que tienen allí en el pesebre, que es bien lindo, tener los pesebres hermosos. Tenemos aquí entrada, hay quienes lo ponen frente a su casa, hay quienes los ponen debajo del árbol. Hermoso porque ese es el verdadero cuadro de la Navidad, ¿verdad? Pero nosotros no adoramos al niño Jesús, al bebecito Jesús. Nosotros adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está sentado a la diestra del Padre. ¿Estamos claros en eso? ¿Estamos claros en eso? ¿Estamos claros en eso? No es la tradición, es lo que sucedió verdaderamente. Y cuando nosotros adoramos, los cielos se abren. Hay cielos abiertos en cada hogar que celebra la venida de nuestro Salvador al mundo. La presencia de ángeles es una realidad en tu casa. Imagínate. Piénsalo, visualízalo. Es una realidad. Cuando te reúnes con tu familia a celebrar a Jesús, tu casa está llena de ángeles. Es una realidad. Tenemos que aprender a vivir con la realidad celestial. En las tinieblas, escuche bien esto. Esto es bien importante. En las tinieblas, en el mundo de la oscuridad que el mundo está viviendo, se les está entrenando a aprender a vivir con las tinieblas, con el mundo demoníaco. A los niños se les está entrenando las caricaturas, todo. Porque un día nosotros no vamos a estar aquí, los demonios van a ser parte de la vida de ellos. Se van a materializar con todas las formas que los niños aprendieron, porque fueron los muñequitos y no se van a asustar, porque jugaron con ellos. Los padres a veces son tan ignorantes en no tener discernimiento en qué le van a regalar a sus hijos. Estudie la historia detrás del juguete, del personaje. Estudie la historia porque usted está impartiéndole a ellos, les está entrenando en ignorancia. Porque el niño, si mi padre me lo dio, si mi mamá me lo regaló, si mis abuelos me lo regalaron, pues bueno. Si el mundo de las tinieblas están entrenando a la sociedad para la realidad demoníaca del reino satánico, ¿cómo es que nosotros, los hijos de luz, no entrenamos a nuestros hijos por la realidad del reino? Mire, escuche bien. Solo una tercera parte de los ángeles abandonaron a Dios. 2/3 partes de los ángeles sirven a Dios. Son millones de billones que están con nosotros. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos temor? Si la luz es más poderosa que las tinieblas, no importa lo que esté pasando allá afuera. Entonces, cuando nuestra casa se convierte en un altar de reconocimiento y exaltación de Jesucristo,
Él viene a ser el centro y las puertas del cielo se abren. La gloria del Señor desciende. Sus ángeles están con nosotros. Y usted y su familia se convierten en un instrumento para compartir como los pastores todo lo que el Señor hace en su casa. Todo lo que el Señor ha hecho. Todas las bendiciones que Dios ha hecho. Comparta. Él es una realidad. Es mucho más fuerte la realidad de la luz que de las tinieblas. No hable de las tinieblas, hable de la luz. No hable de lo malo, hable de Jesucristo. Traiga la esperanza a la gente a su alrededor. Dígale, un Salvador ha nacido. Él murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Él es mi Salvador. No tengas temor. Jesucristo está con nosotros. Tercero, en la Navidad, es el papá que imparte bendición generacional. Y le voy a hablar a los padres, a los papás. José fue quien le dio apellido a Jesús. ¿Sabía usted eso? Si José no hubiera creído, Jesús no hubiera tenido apellido. Voy a leerle la palabra. Hello. Respire hondo. Mateo 1, 18 al 21. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. ¿Qué él lo hubiera hecho? Él lo hubiera acusado de adulterio y lo hubieran apedreado hasta la muerte. Era la sentencia en su tiempo. ¿Ok? Verso 20. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor, diga, un ángel del Señor. Eso es para que usted vea, siempre están interviniendo. Nosotros no le oramos a los ángeles. Nosotros oramos al Padre. Pero cuando establecemos la palabra, son los ángeles los que la ponen por obra. Dios manda y los ángeles obedecen en nuestro favor. Un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, verso 23. La Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre. Pero hay otro relato muy interesante, ya continuando el tiempo, ya están casados. Lucas 2, 1 al 7. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. ¿Por qué? Porque los romanos eran expertos en cobrar tributos. Y no había familia que se escapara. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era el descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, a quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible. José, por su fe, porque creyó a lo que Dios le dijo, fue el hombre que le dio el apellido a Jesús. Y pastor, ¿de dónde usted saca eso? ¿De dónde usted dice eso? Jesús es descendiente de David.
Dios le había dado la promesa a David que de él iba a nacer el rey, un descendiente, el Mesías, el Salvador del mundo. El ADN se define por el varón. Es el varón, biológicamente hablando, quien define el ADN, la descendencia. Cuando se hace un estudio genealógico, se hace a través de la genética del varón. Y Jesús no podía nacer de una relación de un hombre y una mujer, porque el pecado de Adán desciende a través del hombre, biológicamente y espiritualmente. Así que ustedes mujeres pueden decir, oh, qué bien, no fue por mi culpa. Fue para la que, pero bueno, así es la cuestión. Si Jesús hubiera sido el resultado de una unión entre José y María, Jesús hubiera nacido pecador. Por lo tanto, fue concebido en el vientre de su madre no le iba a transferir pecado, porque no es la madre la que transfiere el ADN, es el varón. Y por eso ella queda embarazada por milagro, por obra del Espíritu Santo. Pero para él Jesús poder tener un apellido en el sentido, una descendencia, una genealogía, ser llamado hijo de David como fue llamado, José tenía que casarse con María y ser el padre de Jesús. ¿Están conmigo? Fíjense la importancia de un papá en un hogar, en una familia. El rol de papá en la Navidad. Tiene que ser proactivo, papá. José entendió su responsabilidad y la cumplió. Protegió, defendió y apoyó a su esposa, la madre de su descendencia. Hay maridos que le tumban la cabeza a su esposa, la ridiculizan. Este hombre nos enseñó a cómo ser un esposo y ser un padre. Un esposo, un hombre, un padre es un líder, es luz. Los hijos ven cómo es ser un líder, cómo ese líder protege su casa, protege a su esposa, protege a sus hijos. Porque eso es lo que es darle descendencia a tus hijos. Los hechos muestran tu fe, muestran la visión de la vida. José entendió claramente porque el ángel le explicó quién estaba en el vientre de María. Le dio futuro, le dio visión y él creyó. No simplemente lo voy a hacer porque me dijo el ángel y si no me tumban la cabeza. No, él vio claramente el futuro de su decisión. Usted no tiene hijos por tener. Usted no es papá por ser. Usted es un padre con propósito. Y en esta Navidad, tome control de su casa. Sea un testimonio. Sea un sacerdote en el hogar. Dele una descendencia a sus hijos. Transfiérale vida. Que ellos vean la fe en usted. José le dio valor a toda su descendencia. Y cuando usted lee la descendencia completa de Jesús, termina la descendencia con José. Termina la descendencia con José. Espiritualmente y bíblicamente, José le da descendencia a Jesús. Y establece y cumple todas esas generaciones. Gracias al último hombre de esa generación. En su responsabilidad, toda la generación logró tener importancia. Si tus padres fueron malísimos y tus abuelos ni decir y no hicieron nada, hombre, sé tú el que restaura la generación completa, el que deja una generación clara y definida, el que restaura toda una generación. Tú tienes propósito en la vida. Tú tienes propósito. Eres bien importante en tu casa. Para tus hijos y los hijos de tu casa. Papá, toma ese lugar que te corresponde en esta Navidad. Y rompe la mala tradición de los hombres latinos. Cuarto,
la fe de una madre, ahora voy a hablar a las mamás, y su influencia en la Navidad. María recibió un nombre en la tierra y en el cielo. Mamá, tú por ser insignificante, puedes tener un nombre grande en los cielos y en la tierra. Lucas 1, 38 al 45, y se me fue el tiempo. María le respondió: soy la sierva del Señor, que se cumple todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel le dejó. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre. Y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo cuando oyó la voz de María, ¿verdad? Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Escuché esto, eres bendita. Pare. No porque era la madre de Jesús. Mire la definición clara. No porque fue la madre de Jesús. Ella no fue sometida, obligada. Hubiera sido una violación de Dios, porque Dios no viola a una mujer. Dios no es como los hombres. Ella no fue obligada a estar embarazada. Ser bendita no fue porque estaba embarazada, sino porque creyó que el Señor le haría lo que le dijo. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendita te hace ser creyente, mujer de fe, que cree que Dios va a hacer contigo lo que ha dicho que va a hacer. Entonces es la fe de una madre y su impacto en la Navidad. Amada, el fruto de tu vientre vino al mundo con un propósito más grande que el hecho de ser tu hijo o tu hija. Hello. El fruto de tu vientre vino al mundo con un propósito más grande que el hecho de ser tu hijo o tu hija. Tu fe se cumple en tus hijos. Proverbios 31, 28 habla de esa mujer virtuosa y dice: sus hijos se levantan y la bendicen. Sus hijos se levantan y la bendicen. ¿Tú quieres que tus hijos te bendigan? Sé esa mujer virtuosa. Sé esa mujer de fe. Mateo 1:45, ella le dijo: eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Mamá, mujer, futura mamá, futura esposa. Tienes un propósito grande en la vida. Y tu propósito se cumple basado en tu fe. Vas a celebrar la Navidad. El hombre tiene su lugar, el esposo tiene su lugar. Pero es la fe de una madre. Es la fe de una madre. Es la fe de una madre en el Señor que ha creído. Que no importa la situación, que tu marido está chueco y tus hijos estén chuecos también. Y la situación financiera peor todavía. No es las circunstancias ni los que te rodean lo que define tu futuro. Es tu fe en el Dios Todopoderoso. Es tu fe en Jesucristo. Es tu fe en lo que Él ha dicho en su palabra. Porque es tu fe que mueve montañas. ¿Se acuerdan del tema? ¿Se acuerdan de ese tema? Es tu fe que mueve montañas. Dice que María no era una escandalosa, no hablaba de la gloria. ¿Vieron? 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 Pastores, fui yo la madre que creí.
Cuando llegaron los reyes, ¡ja, ja, ja, ja! Yo soy la mamá. No, dice que ella guardaba en silencio. Guardaba en silencio y meditaba. Porque así crece la fe de una mujer. En silencio. Muchas veces no te van a reconocer. Aunque la mujer virtuosa de Proverbios, sus hijos la reconocen. Pero la mujer de fe, como María, no vive su fe por reconocimiento. No espera que la alaben. No espera que la pongan en el pedestal como hizo la religión con María. Ella no esperaba eso. Ella cumplió su función de creer y ser el instrumento. Eso es lo que tienes que hacer, mujer. Tu fe mueve montañas. Y termino, pónganse de pie por favor con el tema grande de la Navidad. Jesús vino para salvar al mundo. Lucas 2:11, ese verso tan famoso. El Salvador, sí, el Mesías. El Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad. En la versión que me gusta, la Reina Valera dice que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero Él vino al mundo para morir. No vino para nacer, vino para morir. Él pasó por todo el proceso de ser formado en el vientre de su madre, de tener un parto como lo ha tenido todo ser humano, de pasar por ser bebé, ser infante, ser un niño, ser un adolescente, ser un joven y convertirse en un adulto. Y no fue hasta los 30 años que comenzó su ministerio. Mientras tanto tuvo que vivir como toda persona. Tuvo que trabajar. Lo más seguro heredó la vocación de su padre. Y trabajó hasta el momento de Dios que fue llamado a comenzar por 3 años la presentación del evangelio, del reino en él. Y dio su vida y murió en la cruz del Calvario. Entonces, este es el momento donde tú entiendes claramente el significado de la Navidad. Es Jesucristo que vino al mundo a morir por ti en la cruz del Calvario y dio su vida por ti, lo entregó todo por ti. Se hizo pobre, se hizo enfermedad, se hizo pecado. Tomó tu lugar porque Adán desobedeció a Dios y le entregó a Satanás, al mundo y todo. Pero Jesucristo fue obediente a Dios y le quitó y le arrebató a Satanás todo lo que Adán había perdido. Ahora está del lado de nosotros la bendición. Cierra tus ojos un momento.